El pelón en sus tiempos de cólera con Héctor Suárez Gómez. Vente a divertir y a burlar de cómo nos educaron. Función 9 de la noche. Ventas de boletos en Superboletos y en las taquillas del teatro. Bueno, ya mire, conocía yo esa voz. Ya sabías quién era. Bueno, pues para mí es un gusto y lo digo con mucho respeto y además no es choro. Entrevistar a este hombre que yo creo que ya para los mexicanos, sobre todo para la generación que este hombre y yo representamos, pues tendríamos que entrevistarte los que nos dedicamos a la noticia, porque no nada más eres un actor, eres un crítico, eres un ciudadano pensante, que ha hecho de todo. Digo, ¿qué te ha faltado hacer? Afortunadamente, lo único que me faltaba hacer, después de haber publicado 2 libros, era comentar el box. Ya lo hice. Oye, y además yo soy tu fanático, porque hay quienes te critican mucho, ¿no? Sobre todo cuando haces la comparación con otras televisoras. Me da exactamente lo mismo. Pero además es divertido porque creo que tú sabes mucho de box, pero para los que sabemos poco, nos identificamos contigo porque vamos aprendiendo con monstruos como con los que compartes, ¿no? Nada más Fino, por ejemplo. El Finito, el Dr. Morales, Memo Schutz, Javier Sagún. Pero es que a mí mi papá me puso guantes de box antes de que yo pateara un balón a los 4 años. Y empecé a boxear desde los 4 años, 5, 6, y me tocó una época muy importante en los 70 de grandes campeones mexicanos, desde el Púas, Rodolfo Martínez, Rafael Herrera, Zamora, Zárate, ¿quién me falta? El Mantequilla Nápoles, que era el ídolo máximo de mi papá, Pipino Cuevas. Con él no conviví tanto de chavito, pero con todos estos que te mencioné, sí, Guadalupe Pintor, ¿cómo no? Y eran muy amigos de mi papá. Salvador Sánchez. Alguna vez, creo que se nos fue más rápido de lo que esperábamos. Sí. Pero mi papá me llevaba todos los sábados a la Coliseo y todos los sábados en la casa era como de ley ver el box. Entonces yo lo veía con él y además boxeaba con mis maestros. ¿Echabas trompo en la calle o eras muy trompo? Nunca me peleé en la calle. Okay. Soy lo contrario a mi cara, parecería que sí soy violento, pero no. Y alguna vez me ha servido para poderme defender de alguien que me quería hacer daño. Pero es mi pasión y es el deporte que más me gusta. Entonces Javier Alarcón sabía que era mi pasión y me había oído hablar en un programa que yo tuve en Canal 28 durante 4 años, que se llama La Sobremesa. Con Marta. Previo a una pelea importante de sábado, yo hacía todo un programa de box. Entonces invitaba a boxeadores y analistas y a críticos. Y esto lo habrá visto Javier. Yo lo hice como 40 veces y Javier lo vio como unas 20. Y me dijo, oye, ven a comentar acá. Y pues tú sabes que siendo actor, ahora que Televisa de pronto no es muy querida, y teniendo la posición que tengo, pues de pronto pues sí dices, este imbécil que sabe, pero pues me da exactamente lo mismo. O sea, algunos pensaban o no sabían que tú eras practicante de este deporte y aficionado toda la vida. De toda la vida. Pero además, lo soy honesto, los comentarios son muy buenos y estás al nivel de nosotros. Digo lo que está pasando, algo que me tiene feliz es, por ejemplo, el día de la pelea del Canelo con Mayweather, pues varias de mis frases, no es que me las hayan agarrado a mí, pero varias de las cosas que yo dije fueron encabezados de los periódicos del día siguiente, ¿no? Y además... lo están llevando a la escuela, es una lección de box, no está a la altura de Mayweather, no está al nivel de y todos, o sea, la gran lección de box que le dieron, lo comentaron todos los periódicos Más allá de que hay que reconocer el valor del Canelo, ¿no? O sea, que a los 23 años quieras enfrentarte al mejor del mundo, habla muy bien de ti, pero es que además a los 22... Sugar Ray Leonard ya había sido campeón del mundo y a los 22 o casi 3 ya había perdido con Roberto Manos de Piedra Durán en Montreal. En Nueva Orleans estaba recuperando el título, pero haz cuenta, fue junio cuando él pierde y en noviembre ya estaba él recuperando su título. Los grandes campeones, Mohamed Ali, Mike Tyson, empezaron a enfrentar a lo mejor desde los 22, 23 y si no enfrentas a lo mejor, pues no puedes considerarte que estás en la élite. Y ahora que el Canelo ya no es campeón, va a tener que seguir enfrentando a lo mejor. Exactamente. Y a mí me gustó mucho esa pelea en lo particular, la forma en que todos los conductores. Te lo agradezco mucho. Pero además que eres un tipo crítico, que no se queda callado, que trabajas en una empresa en la que muchos dicen que nos callan y no es cierto. O sea, sí, pues no es verdad. A mí toda la vida me han dejado decir lo que yo quiera. Exactamente. Y tienes toda la vida trabajando en Televisa. Bueno, pues me fui 10 años. Pero ahí laboré más de 25 años, me fui casi 30 años y me fui 10 años y regresé en enero de este año. Correcto. Además, Héctor, eres un tipo, en lo particular, creo que de los mejores actores que tiene este país. Lo has demostrado en la comedia, en el drama, en el cine, en la televisión. Por lo menos me gusta pegarle a todos los géneros. Y no es falsa adulación, digo lo que seguramente te dicen en muchos lugares de este país. Pues, así como no me creo ni me llega a la cabeza todo lo bueno que me dicen, tampoco me llega al corazón lo malo que también me dicen y creo que
pues para gustos los colores, y soy nada más una persona que está a punto de cumplir 40 años en esta profesión el año que entra. Hago mi trabajo con muchísimo amor y desde hace 5 años estoy presentando en la Ciudad de México este monólogo o stand-up comedy que se llama El pelón en sus tiempos de cólera. 5 años ininterrumpidos de tener el 95% de las localidades agotadas, más de 200,000 personas lo han visto ya en vivo, y es lo mejor que le ha pasado a mi carrera. Yo jamás me imaginé que algo que se me había ocurrido a mí, que es idea mía, que yo lo escribí, fuera a gustar tanto y que la gente se fuera a identificar tanto. Ahora eres calvo prematuro, es decir... A los 22 me quedé calvo y como en esa época no existían los grandes injertos de hoy, yo decidí rasurarme la cabeza cuando todavía nadie se la rasuraba. De hecho, me paraban en la calle y pensaban que tenía cáncer, que era por la quimioterapia. Y afortunadamente eso que en un momento iba en contra mía, se volvió mi sello. O sea, porque para tu profesión, por lo menos en tele, pues era una atenuante, ¿no? Pues sí, me llegaron a quitar muchas cosas por la falta de pelo. Y pues si el talento estuviera en el pelo, pues en ese entonces Lucero y Daniela Romo hubieran sido los más talentosos de México, ¿no? Exactamente. Y Tarzán, pero yo me rapé, no tuve miedo y algo que, insisto, que me perjudicó mucho, se volvió a mi favor y se volvió mi sello. Y te dio la posibilidad de hacer este trabajo que... No, bueno, muchos, pero además ya de ponerle, de que el pelón Gomis sea mi sello así, de que todo el mundo me conozca así. Bueno, salvo en la novela, ahora que estoy haciendo, que está al aire, me tuve que poner un pelo especial para el personaje, y ya después, creo que salió antier el capítulo donde me rapo y ya vuelvo a mi look original. Pero si el trabajo lo requiere, me pongo cualquier sistema de pelucas nuevos que hay, que están impresionantes. Porque el que traía... me bañaba, nadaba, lo que fuera. A 1 centímetro de distancia no podías ver de dónde ¿Pero no te era. sentías raro? ¿Eras otra persona? Pues me daba mucho calor. Sí. Creo que invertí, yo creo que me debía haber puesto el pelo ahora que hace frío, pero me daba mucho calor y me acostumbré más o menos como al mes. Exacto. Como no estoy acostumbrado a peinarme, me bañaba y salía y de repente me veía en el coche y traía los pelos hechos bolas. Entonces, acostumbrarme a peinarme fue complicado. Fue complicado. Y este trabajo que nos presentas mañana en Saltillo, a las 9 de la noche en el Teatro de la Ciudad. El pelón en sus tiempos de cólera es un monólogo, en realidad un stand-up comedy, en el que me burlo abiertamente de cómo hemos sido educados todos los latinoamericanos. Este es un mal hábito que hemos venido heredando desde hace más de 15 generaciones. Los patrones se siguen repitiendo. O sea, no hay nadie que tú de chiquito le pedías dinero a tu papá o a tu mamá y lo primero que te decían era, bueno, ¿qué crees, que el dinero a mí me lo regalan? O pedías un permiso y te decía, dile a tu mamá. Sí, tu dile a tu papá, y entonces te traían en este ping-pong después de los guamazos o de las nalgadas o de los cinturonazos, la frase célebre era, créeme que me dolió mucho más a mí que a ti, ¿eh? Yo de verdad me le quedaba viendo a mi papá y yo me imagino, decía, bueno, pues me imagino que su hemorragia es interna, ¿no? Porque pues el que recibió los guamazos soy yo. Todos fuimos educados o maleducados de la misma manera. Entonces yo platico mi vida, la narro en primera persona, pero en realidad estoy narrando la vida de cada una de las personas que están sentadas en las butacas, porque aquí se identifica todos, desde que tengas 6 años hasta el cuate de 100 años. Si no lo hiciste, te lo hicieron o también lo estás haciendo. O si tienes 10, 12 años, lo estás viviendo y te lo están haciendo a ti. Eso te iba a decir, pues, que mis hijos no estén viendo la tele ahorita, porque si no... Los grandes chantajes, no hay mamá que cuando te vaya a regañar o cuando esté enojada, no pele los ojos. No hay una sola mamá que no pele los ojos. Y que además te chantajee y que se haga la que está llorando. No hay mamá que después de regañarte no se vaya hablando sola, ¿no? Sí, claro. Sola ella solita, sí. Y que a veces se encierran en el cuarto y lloran porque te pegaron o te regañaron. Pero el chiste es el gran chantaje, claro. El gran chantaje. Aparte no creo que haya habido una familia, a lo mejor no en la Navidad, pero no creo que haya habido una comida de grandes familias que no haya terminado en pleito. Sí, ¿verdad? Entre algunos. Exacto, por las copas porque el primo le debía no sé qué dinero al tío, entonces se reclaman y haya terminado en pleito. Bueno, sí. En mi casa la Navidad era tan terrible, ¿no?, que en lugar de venir Santa Claus venía la policía. No, yo siempre pensé que la nariz roja de Rudolf, el reno, era de un guamazo que le había dado mi papá en una Navidad, porque mis Navidades eran muy violentas, Pero ¿no? es que Don Héctor tiene un carácter fuerte, ¿no? Pero es una persona sumamente tierna, es noble, y es realmente cariñoso. Es un gran ser humano. Sí, y obviamente pues platico acerca de quién es mi papá, de quién es mi mamá, y sí lo narro, insisto, en primera persona, pero estoy platicando la vida de absolutamente todos. ¿Cuánto dura esta catarsis, Héctor? Más de 2 horas. La tuya y de la Un gente. poquito más de 2 horas. ¿Y la haces interactiva de repente o no? Es interactiva, llega un momento en el que es interactiva. Prendo la luz del teatro y empiezo a platicar con la gente y al final sucede algo muy chistoso. Desde hace más de 4 años, yo acababa ya había acabado y la gente seguía sentada en su lugar y no se iban.
Entonces a mí me daba mucha pena tenerlos ahí sentados y que yo ya no tenía nada más que decir, ¿no? Entonces empecé a invitar a conductores y conductoras importantes a que me moderaran un debate. Entonces al final, ya no invito a nadie, pero al final como no se van, pues me quedo a platicar, me hacen preguntas y platicamos como 10 minutos la gente y yo, y ya después cada quien se va para su casa. Pero eso sucede en todas partes de la República y de Estados Unidos donde me he presentado. Siempre hacen esta pregunta a los entrevistadores, ¿el teatro es mágico? Sí. ¿El teatro te da esta posibilidad de interactuar? Y te da la posibilidad de, o sea, la razón por la que es la mejor escuela es que tienes la oportunidad de equivocarte y a la siguiente función volver a hacer lo mismo sin que te equivoques, o de experimentar. A lo mejor hay una función en la que quieres decir algo de manera diferente, no funciona, pero no pasa nada porque la siguiente función viene y lo puedes hacer como antes estaba ensayado. Esta es la gran magia y la interacción con la gente que es lo mejor que puede haber. Porque en ese momento te das cuenta si funciona lo que estás diciendo o si no funciona lo que estás diciendo, si es chistoso, si no es chistoso, si la gente realmente se está identificando o si se está generando una gran catarsis. Y aquí lo que pasa es que como que todo el mundo se contagia y de verdad llega un momento en el que ya la risa es impresionante, o sea, se ríen cada 10 segundos. Yo siempre digo que prometo carcajadas cada 30 segundos, pero llega un momento en el que es cada 2 segundos, pero grandes carcajadas así, dices, no puede ser la gente lo que está, y obviamente están reflexionando, están haciendo catarsis, están pensando y se están divirtiendo. O sea, ese es el punto, es un monólogo para que la gente se vaya a reír, para que nos desestresemos, todo lo que... Que ese fue mi propósito cuando yo lo escribí. Okay. Ya si la reflexión llega, si llega la manera de pensar o la gente se va pensando en algo que quiere cambiar o que quiere modificar, esa es bronca de la gente, ¿no? Yo creo que nadie se pone a escribir algo de yo voy a hacer. ¿Pero a ti te sirvió para modificar algo? A mí me sirvió para curarme yo a mí mismo. ¿Y con tu familia? Y con mi familia todo lo que yo había vivido. Además, este monólogo lo dirige mi papá. Correcto. Bajo mis órdenes, sí, pero lo dirige él. Me fui a vivir a su casa, que él no vive en el DF, me fui a vivir a su casa 2 meses y ensayábamos 2 veces al día de lunes a viernes. Y cada ensayo era como ir a terapia familiar. Correcto. Y entonces, obviamente, yo no me podría burlar de cómo me educaron si no lo tuviera resuelto. Y la gente al ver cómo es tan fácil saberte burlar de ti y acabar con tus demonios, pues la gente se muere de la risa y también se va con una reflexión. Y siempre he creído que el humor que nace del dolor es el más profundo, el que más penetra. Porque decir chistes estúpidos cualquiera lo podemos hacer, pero agarrar algo que duele y transformarlo a algo que te puede hacer reír, y creo que esa es la magia. Muerte, creo que es la magia del pelón en sus Oye, ¿y tiempos don de Héctor cólera. no te la hizo de tocino al ver estos reclamos? Le costó trabajo, sobre todo porque él pertenece a una generación, pues ya tiene 75, es una generación que no estaba acostumbrada a burlarse o a hacer crítica de nada, ¿no? O sea, te decían algo y tú obedecías. De pronto nuestra generación empezó a preguntar por qué, pero la respuesta era porque sí, o porque lo digo yo, o porque soy tu papá, o porque soy tu mamá, y te friegas. A él le costó mucho trabajo entender que no lo estaba criticando, que no lo estaba reclamando, que simplemente lo estaba usando a él y a mi mamá como arquetipos de papá y mamá latinoamericanos para poderme burlar de cómo nos habían educado. Y si no lo hago platicando en primera persona, pues la gente no se identifica. Si yo digo, les pasó a ustedes, si no lo digo que me pasó a mí, la gente no hace clic. Muy bien, Héctor, pues te aprecio mucho mañana a las 9 de la noche. Oye, 5, nunca voy a ningún lugar sin ser generoso, sin dejar propina. 5 pases dobles, ¿cómo hacen los primeros 5 que se... los primeros 5 que se comuniquen con nosotros. Para ir mañana al Teatro de la Ciudad a las 9 de la noche. Y que nos digan justamente a qué hora y en qué día va a ser la función. Yo no que además está muy fácil, ¿no? Porque es mañana a las 9. Exactamente, yo no me la pierdo, el teatro va a estar calientito ahí. Yo espero que haya mucho, yo estoy muy enfermo. Pero con todo el ánimo y la actitud. Eso siempre. Correcto. Héctor, pues te aprecio mucho. No, muchas gracias. En lo particular espero que sea una de mis mejores entrevistas del año. No, yo te espero, tienes que ir mañana no me lo pierdo. morir. ¿Tus hijos qué edad tienen? Uno tiene 12 y la otra 7. El de 12 puede ir y créeme que se la va a pasar. O sea, bueno, va a salir mofándose de ti, de tu mujer, a más no poder. Ahí te vamos a acompañar mañana, Héctor. Ahí los espero. Mucho. Gracias. Gracias, hermano. Vamos a la pausa y regresamos con más esta tarde de miércoles, mitad de semana.